Bueno, hola a todos. Continuando con la formación y la parte académica de los webinars de la parte del Comité de Analgesia de Sedación y Delirium. En esta oportunidad tenemos como últimos temas confort y cuidados al final de la vida. Quería sobre todo, hablar un poquito sobre los cambios sociosanitarios y todo lo que está ocurriendo también con la pandemia. Y sabemos que los cambios sociosanitarios aumentan también el envejecimiento de la población, que esto lleva a tener más de un tercio de la población mundial envejecida, enfermedades crónicas progresivas, que esto puede haber un 90% de mortalidad con 70% de fallecimientos en hospitales y hasta un 20% en los cuidados críticos. Todo esto está rodeado de lo que se llama la ética del cuidado, la ética del cuidado hacia los pacientes y la ética del cuidado hacia el personal de salud, con las necesidades básicas de los pacientes ligado a lo que es la tecnología y la ciencia. Entonces uno se pregunta a lo largo de todos estos tiempos si han cambiado esas necesidades en cuanto a la curación y el cuidado, en cuanto a la educación y la prevención, en cuanto al alivio del sufrimiento, en cuanto a las necesidades de confiar y asumir las limitaciones y los límites de la vida del paciente, en cuestión. Repensar si la vida según las capacidades cambiantes y encontrar un sentido de la espiritualidad en cada uno de los pacientes que están internados en la terapia intensiva sobre todo. Entonces esto nos conlleva a lo que es los principios bioéticos. Los principios bioéticos conformados en cuanto a lo que es el paciente y su propia autonomía, beneficencia en cuanto a la relación médico-paciente, en cuanto a la no maleficencia por parte del médico, y en cuanto a lo que es la justicia, societaria, la justicia social, lo que compromete como sociedad en sí. Y esto podemos hablar sobre el concepto de calidad de vida, el concepto que nos lleva a lo que es la historia de la calidad de vida. Esto comenzó a utilizarse en los años 60 en los términos más políticos y de ciencias sociales, que era para superar la insuficiencia de los indicadores económicos tradicionales. Ya en los años 80, 90, llegó la ciencia biomédica para superar lo que son las insuficiencias de los índices exclusivamente orgánicos de salud y de enfermedad. Llámese estos índices aquellos que estaban basados para detectar solamente las cifras analíticas en función de la fisiología orgánica en cuanto a la mortalidad de los pacientes y para detectar aspectos esenciales en cuanto a su vida y a las expectativas de los pacientes que se pusieron en punto instrumentos a medida de la calidad de vida. Entonces lo que podemos decir es que si bien el tema de calidad de vida o de la buena vida, como se la llamó antiguamente, está presente en todas las épocas y desde la antigüedad, sobre todo de los antiguos griegos como Aristóteles, la instalación del concepto propiamente dicho dentro del campo de la salud es relativamente más reciente y tiene su auge en esta década, sobre todo del 90, y se extiende hasta este siglo XXI. Se publican muchísimas, bibliografía en las revistas médicas, más de 2.000 a 3.000 artículos, poniendo de manifiesto sobre todo ese gran interés que tiene de ampliar la gama de aceptaciones del término en cuanto a concepto de calidad de vida. Por otra parte, podemos decir que también que la vida actual, que va caracterizada tanto por el aumento de la longevidad, por no estar necesariamente asociada que puede no estar necesariamente asociada a lo que es la calidad de vida propiamente dicha, pero que lleva también a un concepto de ver cómo se va evolucionando, el aumento de la frecuencia, la velocidad de los cambios en cuanto a la revolución tecnológica, la inseguridad constante que se va teniendo en el exceso de información, el desempleo, el poliempleo, los cambios de estructuras familiares. O sea, todo esto puede hacer que haya pérdida de motivaciones, de lealtad y de valores que van a señalar múltiples factores que van a ser estresantes y que estamos sometidos sobre todo la mayor parte de los seres humanos. Y entonces el estrés, uno puede decir que predispone a las enfermedades y deteriora la calidad de vida de muchos pacientes y sobre todo de la población en general. La incorporación de este concepto de calidad de vida relacionado con la salud es una medida necesaria que va tomando cada vez más importancia y que se va haciendo muy visible en cuanto a lo que nosotros tratamos en la terapia intensiva.
La calidad de vida ha sido utilizada como criterio. ¿Como criterio de qué? Como criterio de toma de decisiones clínicas en cuanto a la denegación o retirada de tratamiento de soporte vital, en cuanto a un criterio de toma de decisiones de terminación y acortamiento de la vida, ya sea aborto o eutanasia, en investigaciones con ensayos clínicos, genética y reproducción humana, evaluación de resultados sanitarios. En cuanto a la distribución de recursos sanitarios, digamos, estos se convierten en escasos, convirtiéndose también en lo que es la bioética utilitaria, muy, digamos, en este momento muy nombrada, digamos, a nivel mundial por la pandemia producida, y programas sociopolíticos en cuanto a económicos, ecológicos y culturales. Entonces uno se pregunta por qué utilizar las medidas para la calidad de vida con respecto a la salud, porque la toma de decisiones en el sector de salud debería tener en cuenta la percepción de los usuarios, o sea, la percepción de aquel que la va a usar, que tiene que estar apoyada obviamente en una evidencia científica sólida y que considere indicadores clásicos, pueden ser de cuantitativos como la mortalidad, la morbilidad, las expectativas de vida. Sobre todo también pueden ser indicadores como de costo, indicadores cualitativos que expresen el impacto sobre todo de la calidad y la satisfacción del paciente. ¿Por qué también utilizar? Porque se debería analizar el proceso de atención de salud en lo que hace a la evaluación tanto de excelencia técnica como decisiones terapéuticas, como también las excelencias interpersonales que van basadas en un manejo científico, ético y humano de las relaciones médico-paciente. Otro punto que uno puede decir, ¿por qué utilizar las medidas para control de calidad de vida? Porque hay evidencia que los estudios de los factores que van determinando la percepción del paciente en los diversos momentos de la vida y de la enfermedad hace que el proceso de adaptación de la enfermedad crónica pueda ser más tolerable, y porque permite también conocer los mecanismos que inciden negativamente o positivamente en esta medición que es la medición de la calidad de vida relacionada con la salud. Otro punto también puede ser que las decisiones exclusivas en base a costos que vienen dando en muchos de los países y que éticamente a veces son inaceptables y desde lo profesional de la salud debería insistirse, puede ser que también, digamos, tengamos un antes y un después, y que uno se tenga que preguntar cuánto cuesta un paciente mal atendido, qué impacto tiene el abandono o el incumplimiento, digamos, de algún tipo de programa. O sea, son todas cosas que van muy relacionadas, la calidad de vida, digamos, de nuestros pacientes con la bioética. El desarrollo histórico de la idea de calidad de vida existieron en su primer momento a manera de entender de la ética como búsqueda de la felicidad y de la vida humana, y como cumplimiento normativo independiente de la felicidad de los individuos. Y de eso aparecen componentes del concepto como lo eudamonista, que es de la parte de la realización, que el fin de la ética es realizar una vida buena para el ser humano, que la vida buena se logra practicando virtudes; el hedonista, digamos, de placer y felicidad, y que el fin de la ética es alcanzar el disfrute del placer o de la felicidad en sí misma; y el componente liberal, que es del bienestar material, que el fin de la ética es proteger los derechos negativos, a la libertad, a la propiedad, a la vida, y promover los derechos positivos sociales y culturales. La vida buena se logra teniendo libertad de elección y teniendo el mayor bienestar material. Digamos, son conceptos distintos que hacen a determinados componentes del concepto de calidad de vida. Entonces, si uno tiene que resumir lo que es la calidad de vida relacionada con la salud, la calidad de vida relacionada con la salud es la suma global de bienestar, de satisfacciones, de logros y posibilidades que son consecuencia directa de los distintos estados de salud y de los distintos estados de salud y de enfermedad propiamente dicho. Entonces, uno puede decir que la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes que ingresan a la terapia intensiva debe hacerse teniendo en cuenta las categorías diagnósticas, los instrumentos que ya vamos a ver, y algunos también como instrumentos muy clásicos como el EQ, el 5D, el SF, que seguramente lo van a desarrollar en las charlas con el licenciado posteriormente, digamos, de calidad de vida. Y a pesar de algunas de las diferencias, digamos, en estructura y contenido que miden muchos de estos indicadores, son muy similares entre sí, y es fundamental poder hacerlo desde el día cero que el paciente se encuentre en la terapia intensiva.
Los instrumentos para medir la calidad de vida van relacionados a los cuestionarios de una sola pregunta que califique su salud como excelente, buena, suficiente, insuficiente o que se sitúe en una escala gráfica de la actual calidad de vida. Índices y perfiles cuantitativos que delimitan aspectos de la vida que van a depender del estado de salud, y esos pueden ser índices que suministran una única medida global y perfiles que puntúan cada una de esas dimensiones que consideran movilidad, dolor, interrelación social, etc. Entonces el uso de un indicador u otro va a depender de los objetivos que se persiguen, digamos, con ese paciente, con esa, digamos, esa responsabilidad que uno tiene. Entonces acá un poco ilustrativo los indicadores de calidad de vida relacionados con la salud, que tenemos la escala de realización de Karnofsky, que mide el estado de funcionalidad física. Luego tenemos el índice de actividad de la vida diaria, la escala de calidad de bienestar, el perfil del impacto de las enfermedades, la batería de percepciones de la salud general, el perfil de salud de Nottingham, el índice de calidad de vida de Spitzer. O sea, son muchos los índices que uno puede, digamos, desarrollar y que en realidad, digamos, pueden aportar distintos, digamos, parámetros, pero hacen a una misma satisfacción o un mismo objetivo. El índice de satisfacción en la vida, la escala de autoestima, inventario de autoestima, escala de sentido de vida, son índices que tienen que ver tanto con lo cuantitativo como con lo cualitativo del paciente. También tenemos un índice que es el índice de Rosser-King, que es los años ajustados según su calidad. O sea, a cada estado de déficit de calidad se le puede asignar un coeficiente inferior a la unidad que, multiplicado por los años de vida con ese déficit, obtiene los años de vida en perfecta salud, que son estimativamente equivalentes a los anteriores. Entonces los años así son calculados con los QALYs, que sería el índice Rosser-King. Estas aplicaciones, digamos, de este índice nos permite calcular la efectividad en diferentes intervenciones médicas, nos permite comparar la eficiencia de esas intervenciones médicas y también nos permite, digamos, distribuir recursos, digamos, escasos, por ejemplo, en épocas de pandemia. Entonces hay distintos tipos de encuestas de calidad de vida y esas encuestas se utilizan distintos tipos de versiones también que están en el idioma español y también en el idioma de habla inglesa. Por ejemplo, una de esas encuestas es el cuestionario, como nombrábamos hace rato, el EQ5D, que es un instrumento genérico y simple que está compuesto de 3 partes. La primera parte con un sistema descriptivo que define un estado dado de la persona, con actividades cotidianas como por ejemplo dolor, disconfort y ansiedad que tiene el paciente. La segunda parte, que consiste en un EVA de 20 centímetros de longitud con puntuaciones de 0 al 100, donde 0 representa el peor y 100 el mejor estado de salud que es imaginable. Y la tercera parte consiste en la obtención de valores individuales de los estados de salud definidos por el sistema, digamos, más descriptivo del EQ, que es a partir de 240 y pico posibles estados de salud que puede presentar el paciente. Entonces después tenemos también índices como con la calidad de vida pre y post UCI, que eso, digamos, estos índices se pueden tener también determinados en cada uno de los pacientes, y también, digamos, esto hace a la aplicabilidad en cada unidad. Y entrando tradicionalmente a lo que es el concepto de la UTI, uno puede decir que el paciente entraba solamente para restaurar su salud y tener un soporte de sostén por una falla multiorgánica, por, digamos, por una patología tanto reversible como irreversible, y que teníamos un concepto de el morir con dignidad, que esto lleva a dos entidades: a la calidad intrínseca o incondicional del valor humano, y a la calidad y a la cualidad externa, que tiene que ver con la autonomía, la comodidad física, la pertinencia, la preparación y el respeto, digamos, hacia ese paciente. Yendo un poco a la bibliografía, digamos, en New England del 2014 se publicó sobre todo el ABCD de la conservación de la dignidad del cuidado, que esto hace hincapié a lo que son las actitudes y las suposiciones que pueden afectar la práctica, que pueden afectar al paciente en esa práctica, a, digamos, mejorar siempre la dignidad del paciente, la compasión, que es la sensibilidad y el sufrimiento de los otros y el deseo de aliviarlo, el diálogo, que debe reconocer la individualidad de la persona más allá de la enfermedad. Entonces decimos que la necesidad de cuidados paliativos tiene que ver con el mantenimiento de la dignidad, que va ligado a lo que son tareas
perspectiva de un paciente al entorno de la despersonalización, a la aceptación de la dependencia, o sea que el paciente debe saber que él ya es dependiente de alguien cuando tratamos de cuidados paliativos. Entonces esos cuidados paliativos que han aportado mucho a las ciencias médicas y sobre todo también al manejo de los pacientes en terapia intensiva es mejorar la calidad de vida de esos pacientes y también de sus familiares, poder prevenir y aliviar el sufrimiento, manejar el dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Entonces uno tiene que interpretar los valores del paciente. Entonces uno se pone a la cabecera del paciente y se pregunta, ¿quiere mi paciente medidas extraordinarias de soporte vital? A veces es demasiado tarde cuando lo preguntamos. Otras veces hay que ver en qué condiciones expresó su voluntad del paciente. Los familiares hablan de eso. ¿Qué hubiera esperado el paciente? Los médicos no debemos anticiparnos a presunciones inválidas, o sea, tenemos que actuar con cautela y ser muy prolijos en el manejo. Y para eso tener una buena comunicación. La ciencia de la comunicación dentro de la terapia intensiva y dentro de lo que es la relación médico-paciente es sumamente importante por todos los motivos. Primero, por una cuestión bioética, segundo, por una cuestión legal y tercero, por una cuestión humanitaria. Entonces, en cuanto a la comunicación, tratar de que esa comunicación sea efectiva, que haya una continuidad del cuidado en el caso que eso tenga que salir de la terapia intensiva, una confianza en el médico que esté a cargo, finalización, digamos, de la vida, evitar el soporte vital si no está deseado. Entonces, es todo un desafío en cuanto a aquellas también enfermedades que tempranamente el paciente muere en la terapia intensiva. Y lo importante es que el poder de la comunicación tiene que ser efectiva, es el poder del silencio, o sea, más allá de tener una comunicación efectiva entre el paciente y el médico, en esa relación, digamos, en esa simbiosis que se empieza a dar y sobre todo también con la familia, es también tener ese poder del silencio, o sea, hablar menos muchas veces y escuchar más. Se debe brindar información pronóstica a los pacientes, sobre todo fundamentalmente para la discusión del final de la vida. Comprender la predicción de un resultado y lo incierto en esa predicción es de ayuda en la toma de decisiones que reflejan los valores del paciente. O sea, estar informados permanentemente sobre cómo, cuándo, por qué, digamos, hay que, digamos, tener un final de la vida. Entonces, eso basado en la evidencia y uno poder otorgarle esa comunicación con una información pronóstica. Hacer recomendaciones sobre esto, que los médicos de la UCI suelen recomendar el rechazo del uso de la tecnología de soporte y digamos cuáles son los motivos, los fundamentos científicos que nos permiten tomar estas decisiones. Asegurar un cuidado integral del paciente. Ese cuidado integral tiene que ver con la sensibilidad cultural, con, digamos, la parte de la comunicación y utilizar a veces una mnemotecnia, como por ejemplo el sistema de creencias espirituales, que es P, la espiritualidad personal, la integración, digamos, a la comunidad que tiene el paciente, las prácticas y restricciones espirituales, la implicancia para el cuidado de la salud, la planificación de los eventos terminales y tener en cuenta a veces que la espiritualidad puede influir ya sea de forma positiva o también en algunos pacientes puede influir de forma negativa. Los pasos finales. Cuando uno habla de pasos finales tiene que ver con las estrategias que deben ser discutidas abiertamente e informadas, que van consideradas en un equilibrio de beneficio, un equilibrio de cargas que tiene que ver con el respeto por las preferencias de los pacientes y de sus familiares. En este artículo ya se hablaba, digamos, de preparar a los profesionales para este evento, de preparar la habitación del paciente, de preparar el entorno del paciente y prepararlo al paciente en sí también, porque muchos pacientes todavía, digamos, están, digamos, de una forma consciente o otros no, pero es prepararlo al paciente por respeto, digamos, a ese ser humano. Las estrategias pueden incluir variaciones y pueden incluir combinaciones de estrategias escalonadas y no escalonadas, estrategias futuras con intervenciones y no futuras, de retirada de alguno de todas las intervenciones, que sean limitadas esas intervenciones, que solo estén relacionadas al confort del paciente. Entonces, cada estrategia es independientemente del enfoque global que se le dio, tiene un tratamiento farmacológico individualizado, va con el alivio de la disnea, de la ansiedad, del dolor, de otros síntomas que están angustiando al paciente. Y otros pacientes que
al final de su vida pueden terminar de forma muy lúcida también, pero saber que si su enfermedad terminal y respetar hasta dónde ese paciente quiere llegar y tener en cuenta también todas las disciplinas que son extra, digamos, otras profesiones como disciplinas como la musicoterapia, como también terapia ocupacional, darle esa importancia y ese rol importante que tienen dentro de la terapia intensiva y dentro de los cuidados y confort al final de la vida de los pacientes. En cuanto a las consideraciones y precauciones en el retiro del soporte vital, digamos, podemos saber que cuando discontinuar una terapia renal, cuando discontinuar el uso de inotrópicos vasopresores, cuando hacer el destete de estos inotrópicos y vasopresores, cuando discontinuar el RM, cuando discontinuar el destete del RM, cuando extubar a ese paciente y no volverlo a intubar. O sea, son todas consideraciones y precauciones que uno posiblemente no se pregunta diariamente, pero lo debería hacer. Como otra de las consecuencias también es para el médico. No todos somos capaces de enfrentar la vida, digamos, el fin de la vida de nuestros pacientes. Entonces, tener en cuenta que puede producir angustia moral por desacuerdo con la familia, sufrimientos indirectos con empatía traumatizante, puede poner en peligro los cuidados del fin de la vida, puede haber un asesoramiento de estrategias de adaptación, o sea, los cuidados del fin de la vida como objetivo de mejora de calidad. Uno tiene que tener ese concepto que no solamente, digamos, es un respeto y también una decisión muchas veces de los pacientes, otras veces no, pero también tener en cuenta que los cuidados del fin de la vida, como su palabra lo dice, y con el aval científico, también tiene un objetivo de mejora de la calidad en cuanto a nuestro funcionamiento diario de la terapia intensiva. Y uno se pregunta qué es la muerte entonces. Entonces tenemos varias concepciones, porque la muerte puede estar considerada como asumirse como la conclusión de un proceso vital que culmina con la división celular que da origen a células hijas, con la apoptosis, que los organismos superiores muertos y la muerte celular sucesiva en sus tejidos lleva al fallo del sistema fisiológico. Entonces, los seres humanos somos conscientes de nuestra finitud, de nuestras limitaciones y hasta dónde y cuándo vamos a llegar. Pero las alternativas al final de la vida son varias. Tenemos desde la eutanasia, de la distanasia, del suicidio asistido, tenemos también desde la ortoeutanasia. O sea, esto está ligado a lo que son los parámetros, digamos, en cuanto alrededor de la muerte, de acuerdo a la legislación que tenga cada país. Entonces uno habla de recomenzar por humanizar. Y en estos tiempos tan difíciles, sobre todo en este año con el tema de la pandemia COVID-19, humanizar en el cuidado de la salud es un proceso complejo que comprende muchas dimensiones. Estábamos con un objetivo muy claro hasta antes de la pandemia de humanización de los cuidados críticos. Con esta pandemia, digamos, tenemos que recomenzar nuevamente por humanizar, teniendo en cuenta las políticas institucionales, el tiempo, el recurso, la organización sanitaria, la formación de profesionales en cuanto a la salud y educación, en cuanto a gestión, de investigación, desarrollo de planes de cuidado, de voluntad, de creencia, de modelo, o sea, un montón, digamos, de parámetros que uno tiene que tener en cuenta para recomenzar a humanizar los cuidados críticos y el confort y la calidad al final de la vida. Para esto uno tiene principios sólidos desde lo científico, principios sólidos desde la bioética y principios sólidos también de la humanidad. La información es el punto de arranque que tiene la medicina, desde el comienzo del diagnóstico hasta la muerte eventual. La información es uno de los ejes de la bioética, no pararse, digamos, no salirse de ese eje. La indignidad en la muerte no precisa de la mala intención del personal de salud. Se puede atropellar la dignidad de un ser humano con las mejores intenciones del equipo de salud. Prolongar un estado agónico sin sentido también forma parte de las malas prácticas médicas, y uno de los fines de la medicina es velar por una muerte en paz. Considerar también que, digamos, es un parámetro de calidad. Y cuando la enfermedad está ganando, es crucial volver a hacer a la persona, volver a escuchar, volver a redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas, sus temores, algo que trascienda la enfermedad y que lo deje atrás para poder mantenerse íntegro. Entonces uno tiene que llevar una proyección práctica de liberación bioética, sobre todo en estas épocas, que es sobre todo flexibilización del acompañamiento para evitar la despedida en soledad. Eso
Cada institución debería tomarlo con el adecuado equipamiento de protección personal, con el adecuado comportamiento de las normas de bioseguridad, crear comités interdisciplinarios independientes del profesional de la sanitario para que todo aquello que desde perspectivas no estrictamente asistenciales impacte en las decisiones del triage, como una distribución equitativa, la eficiencia de recursos. Insistir que el COVID-19 no es la única patología, hay muchas patologías que también se van a ir exacerbando y que se van a mezclar con el COVID-19, que deben buscarse recursos de acción intermedia en todas las áreas y que es muy prudente reevaluar frecuentemente la situación en cada momento, así como la evidencia científica disponible para mejorar la toma de decisiones, modificando y comunicando el efecto cuanto sea necesario para optimizar ese manejo. Una necesidad de una educación bioética es sumamente importante porque orienta un sistema de salud cada vez más complejo, define valores comunes que deben guiar políticas públicas de salud, de enfermedad, la vida y la muerte, comprender el alcance de nuestros deberes profesionales que van ligados al impacto social de nuestro trabajo diario. Entonces, para concluir, tener en cuenta que siempre se puede hacer algo por el enfermo. En vez de decir, ya no hay más nada que hacer, deberíamos decir, ya no hay más nada que tratar, como decía el doctor Paco Maglio. Entonces, muchas veces nosotros, con nuestra propia, intervención, somos el tratamiento. Y a menudo se contempla la muerte como un fracaso médico. Entonces, algo que el equipo de salud debería empezar a trabajar es más que como fracaso médico, como algo consustancial con la condición humana, algo que va ligado propiamente a la condición humana. Muchas gracias.